Sabemos que el mundo ha basculado por muy variadas razones hacia el eje Asia-Pacífico y ahí tenemos varios actores que son verdaderamente relevantes. Los que primero saltan a nuestra mente son China e India, seguramente, pero hay un país fronterizo con ellos, Pakistán, de 240 millones de habitantes, fronterizo también con Afganistán, con Irán, de casi 900.000 kilómetros cuadrados, potencia nuclear, y nos interesa saber, conocer cuáles son sus prioridades en materia geopolítica, cómo podemos entender mejor su realidad, que condiciona a su vez esas prioridades. Todo condiciona el enfoque de un país y todo interesa ser conocido cuando tenemos precisamente ganas de saber cómo está el panorama geopolítico internacional. Es por eso que hablamos los próximos minutos con Ana Ballesteros, investigadora del Real Instituto Elcano, doctora en estudios árabes e islámicos por la Autónoma de Madrid. Ana, bienvenida, buenas tardes. Hola, gracias. Buenas tardes. Por contextualizar un poco, por situar, te preguntaría, ¿cuál es la principal preocupación geopolítica de Pakistán, en tu opinión? La principal preocupación de Pakistán tiene mucho que ver con la pérdida en estos momentos de relevancia, ¿no? en su región, y sobre todo con el interés creciente que India está despertando en Estados Unidos y en el resto de países en el mundo. Precisamente ese es uno de sus temores, ¿no? Porque Pakistán, como un Estado revisionista, no acepta las fronteras de la partición de India y sigue obsesionado con este país, especialmente con la reclamación del territorio de Cachemira. ¿Sería quizá Ana, en tu opinión, un gran problema que lastra que sea más pragmático este país, que deje atrás ese pasado complicado, ese problema con Cachemira tan enquistado? Es complejo porque Pakistán es un estado muy ideológico que tampoco quiere decir que no sea capaz de tomar decisiones en torno a los intereses, ¿no? Que no sea pragmático en muchas ocasiones. Pero el problema es que esta ideología, esta oposición casi civilizacional hacia India está muy enraizada en su identidad nacional. Y el discurso, el relato que existe sobre el por qué Pakistán existe, ¿no? De hecho, cómo nació el país. Esta oposición a India es casi connatural, es casi propia, de forma que si Pakistán de alguna forma girara y decidiera dejar de oponerse a India y de alguna forma cooperar con ella, puesto que en lo comercial ganarían muchísimo, y como territorio que podría facilitar el acceso de India a Asia Central y a los recursos energéticos de esta región, por poner un ejemplo, Pakistán se beneficiaría, pero es esta ideología precisamente lo que impide que deje de oponerse a India y que prefiera incluso lastrar su propia economía e intereses geopolíticos solo por dañar, ¿no? A India en el escenario global. Sabemos que entre sus poderosos vecinos, con el que mejor se lleva es con China. Pero claro, tiene también una deuda muy importante con Pekín, lo cual complica las cosas, pero forma parte importante de ese One Belt, One Road, ¿no? Esa capacidad de que la costa pakistaní del Índico sirva para acceder materias primas, para que China también acceda a recursos que van por el Golfo de Malaca y por toda esa zona. Pero también da la sensación, Ana, de que las potencias anglosajonas han intentado dinamitar todo esto de alguna manera, ¿no? Y parece claro que por un lado perjudicarían a China si esto no tiene éxito, pero por otro también facilitarían la predominancia de India en la zona, que a su vez es un aliado fundamental para Washington. Todo está muy hilado, ¿no? Sí, al final, Pakistán es en parte responsable, ¿no? Del hecho de que Estados Unidos se haya alejado de alguna forma por este apoyo de décadas que ha mantenido hacia ciertas insurgencias o ciertos grupos insurgentes como estrategia para minar no solo la capacidad de India, sino también un poco para que sus intereses en Afganistán prevalecieran, ¿no? En la actualidad estamos viendo cómo la mala relación con los talibán demuestran que esta estrategia no ha funcionado a largo plazo. Además, claro, este aislamiento que está teniendo en la actualidad le deja solo a China como
como aliado, no de tratado, pero sí como un aliado que es el único que está dispuesto, bueno, pues a invertir en el país y mantenerse a su lado, pero China también es un estado muy pragmático, con lo que, bueno, el corredor económico China-Pakistán está en funcionamiento, pero está teniendo problemas de seguridad, porque Pakistán, desde que los talibanes han regresado al gobierno de Kabul, está aumentando. Y de hecho, en un 50 y algo por ciento, ¿no? La inseguridad, los ataques contra ingenieros chinos, los ataques contra militares y fuerzas de seguridad de Pakistán. Por lo que en este momento es un momento bastante complicado para el país, e incluso China se está viendo de alguna forma, es probable no que cambie de estrategia, dado que este corredor sigue siendo muy importante para la iniciativa de la hoja de la ruta, pero, por ejemplo, China ya trata directamente con los talibanes. China tiene la capacidad de no necesitar ya a Pakistán como interlocutor, algo que sí que, para lo que sí que era útil en el pasado. La Organización para la Cooperación o la Organización de Cooperación de Shanghái, yo creo que bastante subestimada en Occidente, en mi opinión. ¿Qué supone y qué supone para un país como Pakistán pertenecer a ella? A Pakistán le hacen falta este tipo de organizaciones y su pertenencia de alguna forma le relaciona con países que de otra manera no tendría, ¿no? Este tipo de contactos. Sí que es cierto que la organización está también India, entonces el problema puede ser que cuando Pakistán, si no es pragmático y si no es capaz de llegar a acuerdos y si deja de un lado su oposición a India, podría ser más que relevante, ¿no? Su pertenencia a esta organización, y estoy totalmente de acuerdo. Tendemos a no ver la importancia de esta organización, especialmente para estos países, ¿no? Del continente asiático y para otros. Es decir, está siendo una plataforma en la que otras incipientes se pueden mirar, ¿no? Entonces, yo sí que tendría los ojos puestos en esta organización, y Pakistán finalmente, bueno, pues es un tipo de iniciativas que le salvan, ¿no? A falta de otro tipo de participación relevante en sus relaciones internacionales. Si intentamos entender cómo se relaciona fuera a partir de entender su política, cuando uno atisba un poco dentro, lo que ve es algo bastante peculiar, ¿no? Porque tiene un islamismo que siempre suele ser lo que más preocupa a Europa, pero que no tiene tampoco un protagonismo como en otros países del entorno. Tiene sagas familiares que pesan, los Bhutto, los Sharif, pero tiene unos militares que en su historia han sido fundamentales. Es distinto a otros países de la zona. Sí, Pakistán es un estado, a mí obviamente me parece fascinante porque llevo mucho tiempo estudiándolo, pero estamos viendo en la actualidad cambios en unas dinámicas que se han mantenido durante décadas, que es la prevalencia en la política de estas sagas familiares, ¿no? Tanto Sharif como Bhutto, pero recientemente con el éxito político de Imran Khan y de su partido político, sobre todo por él, ¿no? Estamos viendo que en los últimos años y a raíz de las últimas elecciones, el establishment militar está teniendo graves problemas de credibilidad, y era normalmente hasta el momento esa institución en la que todo el mundo confiaba y a la que se le daba mayor credibilidad que cualquier liderazgo o partido político. Precisamente la manipulación electoral de las últimas elecciones que han hecho es una estrategia que han empleado los militares en todas las elecciones. Al final, en Pakistán se bromea con el hecho de que no sea un líder electo, sino selecto, ¿no? Y el hecho de que se intentara robar el éxito electoral a Imran Khan ha de alguna forma empeorado, ¿no? esta imagen de los militares, hasta el punto de que hay varios de ellos que están siendo que están en los tribunales, ¿no? Que se les va a meter en la cárcel precisamente por haber colaborado con el partido de Khan. Todo esto es muy interesante porque rompe ciertas dinámicas del pasado y nos abre probablemente un nuevo episodio en el capítulo político de Pakistán. Por ahora en el gobierno, si efectivamente están en coalición
estas dos dinastías, junto con otros líderes políticos, comparten una alianza, comparten una coalición de gobierno, pero obviamente en el momento en que pierdan el respaldo de los militares, pues se convocarán otras elecciones y no sabemos quién será el nuevo candidato selecto. Entonces, en este sentido, la política es problemática por ese control que el establishment militar sigue manteniendo sobre el poder de Pakistán, que cuando llevan ya un par de décadas que no dan golpes de Estado, pero siguen gobernando ya no en la sombra, siguen gobernando directamente, prácticamente, ¿no? Con unos cambios en la Constitución, con unos cambios en las asambleas, con unas leyes que se aprueban, que son además los políticos los mismos que están minando la credibilidad de sus partidos y de las instituciones democráticas. Pero, desgracia. Ana, ¿hasta qué punto no sería preocupante que desaparecieran esos militares con todos sus defectos, pero que han mantenido durante décadas una cierta, sobre todo desde que tienen la capacidad nuclear, ¿no? Porque a mí me da la sensación, una cierta estabilidad, quería decir, porque me da la sensación de que es el país, la potencia nuclear menos fiable, si quitamos Corea del Norte, que es muy peculiar, es la potencia nuclear menos fiable en tanto en cuanto dices, si esto evoluciona hacia la inestabilidad, puede acabar, no sé, un grupo islamista con poder nuclear, no lo sé. ¿Cómo se analiza eso cuando uno estudia el país? Sí, yo lo veo poco probable. Yo creo que eso es un elemento con el que este establishment ha ido jugando a lo largo del tiempo, ¿no? Es siempre la amenaza de nunca se sabe cuándo un grupo de estos va a llegar, ¿no? Recordad que se nos puede ir de las manos. Yo creo que eso es algo con lo que ellos chantajean a la comunidad internacional. Yo recuerdo un discurso de Imran Khan en la Asamblea General de Naciones Unidas, poco después de que India cambiara el estatus de Cachemira, en el que directamente amenazaba, ¿no? con esto. Pakistán juega, porque obviamente si no fuera por que tiene armas nucleares, sería desgraciadamente bastante irrelevante, ¿no? Pakistán es de esta ideología surge parte de su ruina, ¿no? Le salva este hecho precisamente de que tenga armas nucleares, pero claro, con las armas nucleares no consigue tener una economía saneada, que es uno de sus principales problemas y que es en lo que se preocupa la mayoría de la población pakistaní. Ellos no están tanto pendientes de otras cosas como del hecho de que no tienen una energía constante y que sus negocios se arruinan y que no tienen acceso a sanidad, no tienen acceso a la educación. Esto es lo que les preocupa a los pakistaníes. El tema del islamismo ha sido instrumentalizado por estos elementos que han necesitado de esa amenaza para intentar conseguir a otros países, pues ya sea acuerdos, ya sea cualquier otro tipo de intereses que hayan tenido. No, de hecho, históricamente Pakistán abogaba por un concepto de moderación o de ilustración moderada, ¿no? Dentro del mundo musulmán, lejos de las radicalizaciones. Pero tampoco podemos olvidar que herencia de la escuadra y el Cartabón occidental, ¿no? Y lo que pasó en toda Asia, pues tenemos, por ejemplo, etnias como los pastunes que están divididos completamente y que generan también conflictos. Por terminar con un apunte distinto, y ya hablaremos más de toda esa zona, si te parece, en otra ocasión, porque es apasionante, pero he escuchado que hay quien propondría un Pastunistán, ¿no? O sea, una unión de los pastunes que pudiera servir un poco de bisagra, ¿no? entre Afganistán y Pakistán. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo muy difícil. Es algo que Pakistán no va a consentir, ¿no? Que de hecho han vallado la frontera con Afganistán. Es un problema desde la misma creación del Estado, ¿no? En el 47 el gobierno afgano no reconoció el Estado de Pakistán precisamente porque no reconocían la línea esta que se había trazado en épocas del Imperio Británico, ¿no? Y no renuncian a esta población pastún. Y esta es una de esta hipotético Pastunistán es precisamente uno de los elementos que llevó al establishment y a la política pakistaní a apoyar el islamismo, ¿no? Como una ideología que fuera una contraparte al nacionalismo étnico, no solo de los pastunes, sino también de los baluchíes. Uh-huh. El problema es que se ha aislado a estas dos poblaciones, el problema es que se ha marginado y no se ha
desarrollado lo suficiente como para que estas dos poblaciones se sientan parte del Estado, ¿no? Y tenemos, si bien es cierto, unas movilizaciones cívicas muy importantes, ¿no?, de varios grupos pastunes que están reclamando derechos, que están reclamando a través del Parlamento. Es muy interesante, ¿no?, esta imagen que tenemos de los pastunes como violentos cuando no es así. Tienen también una tradición pacífica a través de los que eran los Judai Makyar, que lidera Bachaján en la época de la partición, ¿no?, cuando se le comparaba con Gandhi, ¿no?, se decía que era el Gandhi pastún. Y esta tradición pacífica no entra muchas veces en los discursos cuando hablamos de los pastunes, pero en estos momentos sí que forman parte de la política, forman parte del Parlamento pakistaní y están luchando precisamente por los derechos humanos, por los derechos civiles y por el desarrollo de sus regiones. Y se les está de alguna forma tildando de terroristas, no por ser pastunes. Entonces todo ese tipo de estereotipos, de incluso racismos que hay dentro del Estado de Pakistán no ayudan tampoco a integrar estas regiones. Y claro, el atractivo de un Pastunistán, el atractivo de una unión puede convencer a algunos, pero en general estos grupos son leales al Estado de Pakistán, y lo que tienen que hacer tanto el gobierno de Kabul como el de Islamabad es ponerse de acuerdo en qué tipo de filtraciones o qué tipo de frontera quieren tener. Claro, los talibanes están un poco hartos del establishment pakistaní, de que un poco les digan, les ordenen lo que tienen que hacer, y bueno, y también es la naturaleza propia de este grupo lo que impide que haya de alguna forma entendimientos. Pero sí, es como has dicho, es un tema bastante complejo, pero al igual que complejo, apasionante, sí, sin duda. Ha sido a gusto aprender. Ana Ballesteros, investigadora del Real Instituto Elcano, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Lo mismo digo, muchas gracias, sí.